¿Por qué no hay luz en Venezuela? Por Antonio Ledesma. Comienzo por asegurar y poder demostrar que es la piratería la que acarrea esta secuencia de apagones que mantienen a oscuras a millones de familias venezolanas. La falsa revolución impuso el modelo de las improvisaciones, dejando de lado la planificación y la gestión con base a planes bien elaborados. Eso tenía un destino inevitable, la anarquía y el caos que hoy se sufre. Además, no era suficiente ser un buen técnico, como aquellos de los que hicieron carrera en la vieja Gaddafi. Para nada. No era indispensable tener méritos profesionales, o mejor dicho, solo bastaba con que el escogido jurara lealtad al proceso de la revolución del siglo XXI. La sentencia estaba a la vista. La pulverización de los esquemas institucionales daría paso al populismo y entonces adiós eficiencia. Nada era más importante que darle piso sólido a la revolución. De allí que esas mojigaterías del desarrollo nacional quedaron sepultadas en la Cuarta República, exclamaba muy orondo el jefe socialista. Pero esa pose de nacionalistas se derretía cuando se anunciaban las asesorías extranjeras que anulaban, poco a poco, la probada calidad de la ingeniería venezolana. Así comenzaba la fiesta, la orgía financiera, pues. Venezuela colocaba los millones de dólares sin reparar si esos desembolsos contaban con sustentabilidad y sostenibilidad financieras. Lo que importaba, a fin de cuentas, era hacer los negocios, asegurar las comisiones para todos los revolucionarios. Y cuando algún técnico sobreviviente en esa selva revolucionaria sacaba fuerzas para advertir que esas decisiones nos van a meter en una catástrofe nacional, la respuesta era: la revolución aguanta todo. Era más que evidente que la corrupción ya había hecho metástasis en un esquema que no admitía transparencia ni exigía rendición de cuentas. Todo lo hacía a oscuras porque tampoco había luz para hacer las cosas lejos de la opacidad. Arrasaron con la meritocracia, desactivaron los programas de mantenimiento que se hacían regularmente, trocha a trocha, planta por planta. Ese monstruo centralizado se tragó a dentelladas el profesionalismo y la descentralización que habían derivado en beneficios para las regiones del país, y fue entonces cuando llegaron los apagones y los cortes sorpresivos. En trabajos de investigación del grupo Ricardo Zuluaga, hay datos muy elocuentes que aporta el ingeniero Rodolfo Tellerías que nos ayudarán a establecer las diferencias entre lo que se hizo en las décadas de la democracia, etapa en la que se invirtieron hasta 1998 un monto de 40.254 millones de dólares norteamericanos, suma que permitió edificar un amplio sistema eléctrico vigoroso, soportado en una tecnología de vanguardia a nivel mundial. Se pudo hacer cierta la distribución firmes y redundantes de todas las ciudades y pueblos venezolanos, dejando para la historia las plantitas de generación. Se dio paso a un sistema eléctrico enteramente interconectado. Emergieron las centrales hidroeléctricas como el Guri, entre las más grandes del mundo, que unidas a otras centrales de la misma naturaleza, le garantizaban a Venezuela un suministro ininterrumpido de más del 60% de la energía eléctrica consumida, ahorrando el uso del combustible fósiles que superaban los 400.000 barriles equivalentes de petróleo diariamente. Con esos dólares en democracia se levantaron centrales térmicas que representaron las de mayor capacidad en Latinoamérica. Pasamos a gozar de un sistema de transmisión de 765 kV, 400 kV y 230 kV, garantizando llevar electricidad a todos los rincones del país. Los datos del ingeniero Tellerías son incontrovertibles cuando asegura que con esa inversión logramos ocupar el primer lugar de electrificación en América Latina, el mayor consumo per cápita de la región. Veamos ahora qué pasó en esta etapa de Chávez Maduro. Nada más entre los años 2010 y 2013 se destinaron 120.000 millones de dólares norteamericanos para proyectos de electricidad. Ya se sabe lo que tenemos: cortes eléctricos, apagones y un sinfín de corruptelas. No rinden cuentas ni se castigan los responsables de semejante asalto al erario público. Trataron de excusarse en el fenómeno del Niño, después apelaron a la figura siniestra de los animales, como la iguana, o en supuestos actos de sabotaje.
La verdad es que ese modelo político es inviable. Nunca mostraron un verdadero interés en resolver los problemas. Se aprovechaban impúdicamente de las dificultades que ellos mismos provocaban para decretar emergencias y así poder consumar sus acciones tracaleras. Con esas compras calificadas de urgentes, con sobreprecios astronómicos de plantas térmicas, sin prever la carencia de combustible para hacer funcionar, no conforme con eso, interrumpieron el suministro de gas de Colombia, dejando apagadas las cocinas de los venezolanos y a las propias plantas térmicas que en medio de tantos escándalos de corrupción compraban. Por todo lo antes dicho, debe quedar más que claro que estos falsos revolucionarios siempre contaron con suficientes dineros y tiempo para adelantar una eficiente política de desarrollo de nuestro sistema eléctrico, o por lo menos de haber garantizado el mantenimiento de lo que heredaron de la democracia venezolana. De cara al futuro, será indispensable retomar con firmeza la conclusión de las represas que quedaron paralizadas en medio del despilfarro más estridente que se haya visto en la historia del mundo. Así también se deben terminar de instalar las plantas térmicas contratadas y adquiridas, reparar las que existen y comprender que eso de que somos ricos porque tenemos petróleo es un mito. La realidad es otra. Ciertamente contamos con reservas de crudo, pero no son más que tesoros inútiles, mientras no se les aproveche racionalmente. Para eso será indispensable contar con el capital privado, hacer reformas legales que atraigan esas inversiones y que un Estado de Derecho garantice que no se repetirán los saltos al vacío como lo hace la actual narcotiranía que usurpa los poderes públicos. Venezuela tendrá que adelantar inmensas inversiones en proyectos gasíferos y sacarle ventajas a sus cuantiosas y significativas reservas que tiene ese recurso. Es hora de tomar en serio la alternativa de generar electricidad a partir de enclaves renovables que permitirán disminuir los embates climáticos perjudiciales para la humanidad. Deberá implementarse una política justa de tarifas, un uso adecuado de las energías que se producen y transmiten, una revisión de nóminas para limpiarlas del clientelismo político y burocracia parasitaria, sin atropellos ni discriminaciones. Tengo razones para ser optimista racional. Esta crisis no será estéril, nos deja lecciones que hemos aprendido para poder llevar adelante la exigente tarea de reconstruir a Venezuela. Arriba, corazones.